Les recuerdo cuáles son las maneras o las vías para comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del Facebook o del Twitter de NSTV o mandarnos un mail directamente a elambiente@nuevosiglo.com.uy. Y seguimos hablando de cambio climático y sus consecuencias. Este pasado invierno, sí, de invierno a primavera, se realizó en Montevideo un simposio financiado por UNESCO para hablar sobre las consecuencias del cambio climático. Escuchamos lo que decían Yolanda Carabatze, presidenta de la World Wildlife Foundation, y el ministro Tabaré Aguerre, responsable de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Cambio de escuela es bueno. Cambio de ropa es bueno. De zapatos. Cambio de estación es bueno. Un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de país, son todos buenos. ¿Por qué cambio climático es malo? Esa es la pregunta que me hizo Bill Urey, un norteamericano que trabaja en el tema de manejo de conflictos y donde la comunicación es esencial. Me decía: Yolanda, explícame por qué tienes esa cara de desesperación cuando me hablas de cambio climático, si me estás dando un término positivo y constructivo. Entonces, mensaje número 1, el lenguaje que usamos está mal. No estamos hablando un lenguaje que transmite la urgencia y la amenaza. En el Ecuador decimos, cuando escuchamos lenguaje medio complejo, decimos: ¿y eso con qué se come? Y les tengo que confesar a los amigos científicos que están ahí, que la mayor parte del tiempo no sé con qué se come todo eso. Porque es una cantidad enorme de información inentendible para el ciudadano común como yo. Y mucho, conste que yo estoy súper cercana a la discusión del tema y así todo no entiendo. Ese es un tema súper importante y es cómo simplificamos el lenguaje y lo aterrizamos en nuestras sociedades para que las sociedades sean parte de la respuesta y parte de la preocupación, por supuesto. Me encantó lo que dijo Marina hace un momento, y el corto y el largo plazo del político o de la política, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un presidente que se llamaba Velasco Ibarra y en un pueblo dijo: y construiré un puente. Presidente, aquí no hay río, y construiré un río. Entonces hacemos una serie de ofertas, de promesas, presentamos unas ideas, unas reflexiones para la solución que no tienen nada que ver con la realidad. Segundo punto. El tercer punto: ni Uruguay, ni Chile, ni Brasil, ni Argentina, ni Paraguay, ni el Ecuador pueden hacerlo solos. Y si no empezamos a trabajar en política pública con visión regional, estamos perdidos. Mi último punto, Simon, es que yo siento que la mejor manera de mercadear, entre comillas, la urgencia, la amenaza y la necesidad de acción es relacionarlo a seguridad. El rato que hablo del agua y la seguridad del agua y qué voy a hacer en el momento que no tenga agua potable, donde el Uruguay va a solucionar muy probablemente con mucha facilidad la desalinización. El costo va a ser alto, pero lo va a solucionar. ¿Cómo traigo agua desalinizada a Quito? 500 kilómetros de la costa y 3.000 metros de altura. ¿No es cierto? Esos vínculos de lo posible, lo real, lo irreal, lo absurdo, lo necesario, lo seguro. Mi vida está amenazada, mi seguridad, el rato que no hay alimentos, el rato que no hay energía, el rato que no hay agua y el rato que los vectores de enfermedades que están ahí están cambiando de comportamiento. Eso amenaza mi seguridad humana y de mi círculo íntimo, llámese país, ciudad, barrio, familia, empresa o lo que sea. Lo lindo de la negociación entre los distintos líderes sectoriales es que el rato que conoces el problema, bajas las defensas. El posicionamiento confrontacional entre líderes sectoriales se da por la ignorancia. Y no lo digo en un término peyorativo, con un sentido peyorativo.
lo digo muy constructivamente, cuando entendemos la problemática integral, bajas tus defensas y estás dispuesto, no solamente dispuesto a negociar, quieres esa negociación para actuar mancomunadamente, integradamente alrededor de un mismo tema. Creo que el tema del cambio climático y el calentamiento global, en definitiva, es una terminología que surge sobre una lógica de culpables y no culpables como consecuencia de un arreglo de la economía mundial. El discurso del presidente de las Naciones Unidas habló bastante con respecto a ese tema. Toda la parafernalia institucional y científica internacional se ha basado en clave de mitigación del cambio climático, porque además se creó un comercio vinculado a eso. En Uruguay tenemos claro que pueden existir algunas posibilidades de sinergias entre mitigación y adaptación, pero ponemos el foco estratégico en la adaptación. Porque como dije en el discurso de Asunción como ministro, se nos va la vida en la capacidad de generar adaptación de nuestros sistemas productivos a un cambio climático que, aunque hagamos todos los deberes bien en términos de mitigación, nosotros no somos capaces de afectar algo que por definición es global. El 70% de las exportaciones de este país provienen del sector agropecuario agroindustrial y el 99% de la producción agropecuaria se realiza en la intemperie. Primera gran reflexión. Segunda gran reflexión, hablar de cambio climático y toma de decisiones, que es el tema, requiere separar las decisiones que se toman en situación de emergencia de las decisiones que se toman con perspectiva preventiva. Y en ese sentido, nosotros no estamos desarrollando nuestra política pública tratando de adaptarnos a lo que va a ser el clima dentro de 80 años. Nos parece un trabajo totalmente estéril, porque como realizamos nuestra actividad productiva en un ambiente que climáticamente ya tiene una alta variabilidad, partimos de la tesis de que vamos a adaptarnos mejor al cambio climático del futuro si nos ejercitamos adaptándonos bien a la variabilidad climática que nuestro clima de por sí tiene. Uruguay tiene un clima muy variable y nuestros sistemas productivos están más o menos adaptados a esa variabilidad histórica. En el año 2009 se desarrollaron una serie de actividades que concluyeron en que la capacidad adaptativa de nuestros sistemas productivos se basaba en gestionar sistemas de información para la toma de decisiones, en la gestión del agua, en la gestión de los riesgos climáticos a través de seguros, en apoyo a la transferencia de la tecnología adaptativa generada, y en ese camino estamos trabajando. Y vamos dejando por aquí el programa de hoy, vamos dejando también el cambio climático. Que pasen bien, hasta la próxima semana. Este programa fue presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE. Este programa es presentado por Intendencia de Montevideo, UTE, OCE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a este segundo programa de enero del Ambiente en el Medio. Recuerden que durante los 2 primeros meses del año los vamos a estar acompañando, recordando algunos de los materiales que compartimos en el ciclo 2013 del Ambiente en el Medio, sumándole producciones originales, muchas de ellas traídas desde
el exterior. Así que de ahora en adelante tenemos media hora para hablar de nosotros y nuestro entorno. Y vamos a dedicarle todo el programa de hoy a cambio climático y sus consecuencias, comenzando con un documental realizado por el BID llamado Un clima peligroso, donde se plantea la hipótesis: ¿qué sucedería con América Latina y el Caribe si la temperatura subiera 2 grados? Some years ago, visiting the glaciated basins area in the tropical Andes, and while we were discussing about glacier retreat, a farmer, an indigenous person, approached us and said, "What are you going to do about the crying mountains?" La desaparición de los glaciares ya está afectando a las poblaciones. Y en la región podemos observar también impactos similares en lo que son agua potable, generación de energía eléctrica, agricultura. People talk about sea level rise, and it is difficult for people to picture it. For every 3 millimeter rise in the sea level, that translates to damage inland of 1,000 times. If sea level rises by 1 meter, the economic consequences for the region will be of at least $300 billion by 2050. Corals, in a global sense, is only about 0.02% of the ocean surface, but it contributes 25% of the fish life in the world. The sea temperature is at a level where any further increase will increase the amount of coral bleaching and mortality. There is a very clear and strong relationship between higher temperatures and the intensification of extreme weather events, including floods, droughts, hurricanes. When a drainage system is designed to handle 1.5 inches of rainfall in 24 hours, and you get 9 inches of rainfall in 24 hours, it destroys our agriculture, it affects people's livelihood, it affects our tourism product or resources. A agricultura é, talvez, o setor econômico mais vulnerável às mudanças climáticas.
clima muda, o lugar onde você tem as condições climáticas para o desenvolvimento ótimo de uma cultura agrícola muda com o clima. Então, em pouquíssimos 7 anos, nós tivemos as duas mais intensas secas, as duas mais intensas cheias da Amazônia. A floresta amazônica não terá condição de sobreviver em toda a sua plenitude, em toda a sua extensão, com um clima muito mais quente. Vários estudos indicam que haverá uma redução entre 30% e 50% da extensão da floresta amazônica e muitas áreas, principalmente o sul e o sudeste da Amazônia, serão substituídos por savanas tropicais. We need to invest in adaptation today. For every dollar that we invest in adaptation today, we'll avoid between $5 and $10 spent on damages in the future. We are not standing by idly waiting for help to come from outside. We are doing our own monitoring. We are making changes in our policies so that at least we can put some form of adaptations in place. Nós temos que rapidamente tornar a agricultura brasileira mais resiliente, mais resistente às mudanças climáticas em curso. We are fixing the conservancy dams. We are focusing on building institutional capacity to better manage water. To address this global problem, we need the global community to be engaged. We need institutions and nations to agree on a common global framework. But there is an even more important element, and that is we need to adjust our behavior, our pattern of consumption for a more sustainable future. A mediados del año 2013 se dio a conocer un informe del panel intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, analizando cuáles son los últimos datos respecto al cambio en el clima sobre la Tierra. Lo analizamos con el licenciado Gerardo Onti, del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas. La primera conclusión sería que todo lo que se venía pronosticando en los informes anteriores se ha visto confirmado y se han como afirmado más en los niveles de certeza en las previsiones anteriores. El informe este que se presentó ahora a fines de septiembre es la primera parte del informe del panel, que consta de 3. Esta primera de lo que habla es de el estado del clima y las predicciones de lo que se puede esperar a futuro en relación al clima. Faltan 2 informes más que van a salir en marzo y abril del año que viene. Uno va a tener que ver con las amenazas, con la vulnerabilidad, los sectores más vulnerables y los temas de adaptación al cambio climático, y el último, que es el que va a salir en abril, que va a enfocarse más sobre mitigación, cuáles son las opciones de mitigación. Pero este reporte en concreto, de lo que nos trae información, es de cómo ha ido evolucionando el sistema climático, particularmente desde el informe anterior, que fue el 2007, a la fecha, y cómo se van ajustando las predicciones hacia el futuro, particularmente en todo lo que ocurra durante el siglo XXI, bueno, con relación al estado general del clima y la biosfera, ¿no? Lo que va confirmando y ajustando es, bueno, obviamente que hay un aumento de la concentración de dióxido de carbono
que en este informe particular lo registra como el mayor en los últimos 800.000 años, es decir que prácticamente desde que el ser humano está sobre la Tierra nunca hubo esta acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, de dióxido de carbono y los otros gases, ¿no? Lo que nos trae este informe es una actualización de estos datos con respecto a la cantidad de dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera. Nos dice que la temperatura ya ha aumentado casi 1 grado desde la época preindustrial hasta ahora. Nos dice que las últimas 3 décadas, los últimos 30 años en el planeta, se registraron las temperaturas más altas en los últimos 1400 años, dándonos como una clara evidencia, un ajuste en las observaciones que nos dicen, bueno, sí, la temperatura ha aumentado, y eso ha tenido consecuencias en el aumento de la temperatura en el océano, con un aumento de unos 2 grados en los primeros 70 metros de la capa superficial del océano, lo cual consecuentemente, sumado al deshielo de muchas masas glaciares, ya hizo elevar el mar, y que las masas de hielo, tanto en los polos como en los glaciares o el permafrost en Groenlandia y en las zonas heladas, se está perdiendo de manera bastante importante, lo cual tiene incidencia para el nivel del mar, pero también por efecto del calentamiento del océano va a tener efectos en lo que es la termocirculación del planeta. Lo más importante que nos trae este informe es la confirmación del aumento del dióxido de carbono, aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, y sobre todo que cada vez es más cierto que esto tiene un origen antropogénico, es decir, esto está provocado por el hombre y no responde a causas naturales. Ahora alguien puede decir, Gerardo, pero si estamos hablando que de la era preindustrial ahora el aumento está en 1 grado, tampoco es disparatado el aumento de temperatura de 1 grado. ¿Qué consecuencias inmediatas se ve o es disparatado 1 grado? Para el planeta, para la naturaleza, esto no es un problema. El problema es para nosotros. La naturaleza se va a adaptar. El tema es que probablemente en su adaptación, la naturaleza y el clima a nosotros no nos tengan en cuenta, no nos incorpore, o que dicho de otra forma, nosotros seres humanos, con toda nuestra debilidad para movernos en este mundo, a pesar de que nos creemos que somos capaces de dominar la naturaleza, en realidad somos los más frágiles, ¿no? O de los más frágiles ante este problema. Entonces, el cambio es muy abrupto para tan poco tiempo, y las previsiones hacia el futuro son que estos cambios, que la temperatura va a aumentar mucho más y los cambios van a ser mucho más dramáticos. ¿Y eso en qué puede incidir? No sé, en factores de alimentación, eso puede incidir en plantaciones, eso puede incidir en tener refugiados climáticos. Bueno, refugiados climáticos ya hay, y sí, y va a seguir habiendo. Hace ya unos 4 o 5 años hubo una población en un atolón de la Polinesia que tuvo que ser trasladado, como un pueblo entero que tuvo que ser llevado al continente porque ya no podía sobrevivir por el nivel del mar. Pero claro, también estamos enfrentados a situaciones de sequía que se van a ir agravando y consecuentemente puede haber estos problemas que tú decís con los alimentos. Puede haber algún tipo de cultivos que no pueda resistir un aumento de la temperatura, en algunas otras se puede ver beneficiado, pero digamos que en general los cambios más importantes van a venir por efectos de los eventos extremos que se esperan, o sea, mayores tormentas, ciclones, huracanes, mayores inundaciones, mayores sequías, y en algunos lugares problemas con el agua. Hay, por ejemplo, el problema que tienen las poblaciones o las ciudades andinas con el aprovisionamiento de agua, que depende específicamente de los glaciares, Lima, Santiago, Quito, por poner algunos, que están perdiendo masa glaciar año a año de manera muy importante. Entonces, y dependen en gran medida de esta provisión de agua. Entonces, todos estos efectos los vamos a ver. También están los problemas de refugiados
que por cuestiones en realidad económicas tengan que trasladarse y los problemas económicos devengan de un trasfondo climático. Pero te reitero, esto ya existe y lo que se espera es que sí se siga agravando, ¿no? Un gran problema que tenemos es la amenaza sobre los bosques, ¿no? Particularmente la Amazonia, el aumento de la temperatura a los niveles en que se espera que pueda llegar, la buena parte, si no toda la selva amazónica, no sobreviviría a esto y esto va a tener un problema enorme, no solo para para la región, por lo que significa la Amazonia dentro del ecosistema sudamericano, sino también para el planeta en su conjunto, porque toda esa masa boscosa tiene mucho dióxido de carbono acumulado, con lo cual va digamos, a retroalimentar de una manera muy importante todo el fenómeno climático. Pero después nosotros tenemos en Sudamérica muchas poblaciones costeras, muchas ciudades muy importantes que están sobre el mar. Tenemos la base de la producción de muchos de nuestros países es agropecuaria y los efectos de la sequía y las inundaciones se van a ver afectados por este tipo de cosas. Olas de calor, sistemas cambiantes del clima que muchos de ellos todavía no los podemos prever, ¿no? La Convención de Cambio Climático es la que a nivel de Naciones Unidas está intentando solucionar este problema, pero bueno, no logra dar respuestas en los plazos en los que se necesitan. Estamos hablando de que es necesario cambiar la matriz energética y en muchos casos la matriz productiva para poder reducir esta cantidad de dióxido de carbono. El presupuesto de carbono que este informe nos trae para todo el siglo XXI es de 1000 gigatoneladas. Es decir, esto es todo lo que podríamos emitir, 1000 gigatoneladas. Esto son 10 gigatoneladas por año y al día de la fecha estamos emitiendo 50 gigatoneladas. Entonces tenemos que reorganizar todo de manera de poder reducir a un quinto. Bueno, esto tiene que hacerse de manera urgente. Obviamente esto implica consumir menos petróleo, carbón y gas natural. Pero bueno, todos nuestros países están abriendo nuevas fronteras petroleras, están pensando en conseguir más petróleo y la Convención no logra resolver las disputas que hay entre los países. El panorama, digamos, si no hay cambios políticos radicales y más o menos urgentes, el panorama es muy desolador. Como es tradicional, nos vamos a la pausa con un consejo ambiental de la Intendencia de Montevideo.